Ethan Cole había reparado muchas máquinas extrañas desde que los humanos se unieron a la Unión Galáctica, pero nunca había visto a una mujer alienígena hacer que toda una habitación se quedara en silencio con solo entrar. Ella entró en la sala de observación dañada mientras Ethan trabajaba bajo un panel de control averiado, y de repente, todos los trabajadores alienígenas que estaban cerca de él dejaron de hablar. Su piel era de un azul pálido, su largo cabello blanco plateado caía sobre sus hombros, y unas pequeñas marcas brillantes se encontraban cerca de sus sienes. Sus ojos violetas recorrieron lentamente la habitación hasta que se detuvieron en Ethan, el único humano allí que no parecía tenerle miedo. Ethan no sabía su nombre, ni quién era su familia, ni por qué los demás se mantenían alejados, pero algo en la forma en que ella permanecía sola despertó su curiosidad. Lo que no sabía era que, antes de que terminara ese turno, una simple frase suya crearía un problema lo suficientemente grande como para afectar a todo un mundo alienígena. La mujer caminó hacia la estación de control dañada y miró los cables expuestos frente a Ethan. Habló con voz tranquila y le dijo que la línea eléctrica detrás del muro seguía activa, aunque el ordenador de la estación la mostraba como segura. Ethan volvió a comprobar la lectura y enseguida descubrió que ella tenía razón, lo que significaba que tocar el cable equivocado podría haberle costado la vida. Él la miró sorprendido y le dio las gracias, pero ella solo asintió levemente como si salvarle la vida no fuera nada importante. Ethan sonrió y le preguntó si siempre aparecía en el momento justo, pero la mujer alienígena lo miró como si no entendiera la broma. Por un segundo, Ethan pensó que ella podría marcharse, pero entonces la comisura de sus labios se curvó en la sonrisa más pequeña que jamás había visto. Su nombre era Lyra, y le dijo a Ethan que trabajaba con el grupo diplomático de la estación, aunque no explicó por qué había guardias armados esperándola fuera de la habitación. Ethan notó que todos los trabajadores que pasaban junto a Lyra bajaban la mirada y se alejaban lo más rápido posible. Nadie bromeaba con ella, nadie le preguntaba cómo estaba, y nadie se acercaba lo suficiente como para tocarle el hombro. Ethan ya había visto antes cómo oficiales poderosos recibían respeto, pero esto se sentía diferente porque Lyra no parecía orgullosa de la atención recibida. En cambio, parecía solitaria, como si cientos de personas pudieran rodearla y ella aún así se sintiera completamente sola. Ese sentimiento permaneció en la mente de Ethan incluso después de que volvieran a trabajar juntos en las reparaciones. De repente, una luz de advertencia parpadeó sobre ellos y las luces del interior de la sala de observación se pusieron rojas. El sistema eléctrico dañado comenzó a fallar, provocando chispas en el panel abierto mientras la gran ventana de cristal que tenían al lado se oscurecía. Ethan apartó a Lyra justo antes de que una placa de metal cayera del techo y se estrellara en el lugar donde ella había estado parada. Durante varios segundos quedaron atrapados juntos detrás de un muro de emergencia, mientras la estación intentaba restablecer el suministro eléctrico. Lyra miró la mano de Ethan alrededor de su brazo, y luego levantó lentamente la vista hacia su rostro con clara sorpresa. Ethan la soltó rápidamente, pero en lugar de enfadarse, ella dijo en voz baja que nadie fuera de su familia la había puesto a salvo sin antes pedir permiso. Cuando se encendieron de nuevo las luces de emergencia, un suave resplandor rojo iluminó el rostro de Lyra e hizo que sus ojos violetas brillaran con más intensidad. Su cabello plateado estaba ligeramente revuelto por el accidente, y una pequeña mancha de polvo descansaba cerca de su mejilla. Ethan la miró un instante más de lo que pretendía, y Lyra lo notó de inmediato. Ella preguntó si le pasaba algo en la cara, y Ethan rápidamente le dijo que no le pasaba absolutamente nada. Entonces, sin pensar en reglas extranjeras, costumbres antiguas o familias poderosas, Ethan dijo lo primero que se le ocurrió. Él le sonrió y le dijo en voz baja, «Eres hermosa». Lyra dejó de respirar por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, sus marcas brillantes se hicieron repentinamente más intensas, y un color azul oscuro comenzó a extenderse lentamente por sus mejillas. La sonrisa de Ethan desapareció porque inmediatamente pensó
que había dicho algo insultante en su idioma o cultura. Levantó ambas manos y rápidamente dijo que lo sentía, y que no había querido ofenderla. Comenzó a explicar que los humanos a veces hacen cumplidos sencillos sin ninguna mala intención, pero Lyra ya no le escuchaba. Ella simplemente lo miró fijamente, como si él hubiera pronunciado palabras que ella había esperado escuchar durante toda su vida. Ethan dio un paso atrás y le dijo que podía olvidarse de todo si eso la incomodaba. Antes de que pudiera darse la vuelta, Lyra extendió la mano repentinamente y lo agarró de la manga de su chaqueta de trabajo. Le temblaban los dedos y por primera vez, su voz tranquila sonaba nerviosa y casi asustada. Miró fijamente a los ojos de Ethan y dijo suavemente, «Humano, dilo otra vez». Ethan no entendía por qué importaba, pero había algo tan serio en su expresión que no pudo negarse. La miró y repitió, «Te dije que eres hermosa, Lyra». El color azul de sus mejillas se intensificó aún más, pero esta vez Lyra sonrió abiertamente. Antes de que Ethan pudiera preguntar qué estaba pasando, la puerta de emergencia que estaba detrás de ellos se abrió, y 4 guardias alienígenas armados irrumpieron en el pasillo. Su líder miró primero a Lyra, luego a Ethan, y su rostro se tornó repentinamente frío al percatarse de la cercanía entre ellos. A Lyra le ordenaron que se marchara con ellos de inmediato, y antes de desaparecer por la puerta, le dirigió a Ethan una última mirada extraña. Mientras Ethan permanecía allí confundido, uno de los guardias mayores se quedó atrás durante unos segundos, y se inclinó hacia él. En voz baja el guardia dijo, «Humano, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Esa noche, Ethan regresó a su pequeña habitación, todavía pensando en la reacción de Lyra y en la advertencia del guardia. Intentó convencerse de que solo se trataba de un malentendido cultural, pero entonces, su pantalla personal se encendió de repente por sí sola. No había nombre del remitente, ni número de estación, ni forma de rastrear de dónde provenía el mensaje. En la pantalla oscura apareció una sola frase, escrita primero en símbolos Velari y luego traducida al inglés. Ethan lo leyó 2 veces, y la sensación de frío en su estómago se hacía más intensa con cada palabra. No vuelvas a llamar guapa a la chica Velari, si quieres seguir con vida. A la mañana siguiente, Ethan no podía dejar de pensar en la advertencia que aparecía en su pantalla. Revisó el mensaje de nuevo, pero seguía sin haber nombre, ni ubicación, ni forma de rastrear quién lo había enviado. Al principio quiso reírse porque llamar a alguien guapa no parecía lo suficientemente peligroso como para amenazar la vida de un hombre. Aún así, la forma en que Lyra se quedó paralizada tras escuchar esas palabras le indicó que había algo que no comprendía, pero no pudo encontrarla en ninguna parte de las zonas públicas de la estación, y nadie quiso responder a sus preguntas. Cuando mencionó su nombre, los trabajadores guardaron silencio. Los guardias lo miraron con atención, e incluso un extraterrestre se marchó sin decir palabra. Al anochecer, Ethan empezó a creer que Lyra había sido trasladada a algún sitio por su culpa. Entonces apareció un pequeño mensaje en su tableta de trabajo, con solo el número de la habitación y la hora. No aparecía el nombre, pero Ethan sabía perfectamente quién lo había enviado. Lyra estaba esperando sola dentro de una antigua sala de observación cuando llegó Ethan. Parecía más tranquila que la noche anterior, pero el suave color azulado volvió a sus mejillas en el momento en que lo vio. Ethan explicó rápidamente que había aprendido sobre las costumbres de Velari, y que no había tenido intención de hacer ninguna promesa. Lyra escuchó sin interrumpir, y luego preguntó en voz baja por qué la había llamado hermosa en primer lugar. Ethan hizo una pausa por un segundo porque esperaba otra pregunta complicada. En cambio, simplemente dijo, «Porque lo eres». Lyra bajó la mirada, y durante varios segundos no dijo nada. Luego le contó a Ethan que la gente había elogiado su rango, su familia, su educación y el poder asociado a su nombre. Nadie la había mirado jamás simplemente como Lyra, y le había dicho algo amable sin esperar nada a cambio. Ethan le dijo que los humanos no necesitaban una razón para hacer un cumplido sincero. Por primera vez, Lyra lo miró con más curiosidad que miedo.
Una leve sonrisa apareció en su rostro, y Ethan se dio cuenta de que ella estaba empezando a confiar en él. Su momento de tranquilidad terminó cuando se abrió la puerta de la sala de observación y el comandante Bael entró. Sus fríos ojos se movieron de Lyra a Ethan, y Ethan supo al instante que la reunión ya no era un secreto. Bael le dijo a Ethan que Lyra pertenecía a una de las familias Velaryon más antiguas y que personas poderosas ya lo estaban vigilando. El comandante Bael ya le había advertido, y ahora alguien había entrado en su habitación solo para dejarle una amenaza. Un hombre inteligente se habría mantenido alejado de Lyra, pero Ethan no pudo ignorar el miedo que había visto en sus ojos. También sabía que ella no había hecho nada malo, salvo hablar con él y aceptar un simple cumplido. Cuando Lyra le envió otro mensaje breve pidiéndole ayuda en una antigua sección de reparaciones, Ethan no lo pensó dos veces. Se decía a sí mismo que solo era trabajo, pero en el fondo sabía que quería volver a verla. La antigua zona de reparaciones era tranquila y estaba alejada del ajetreado centro de la estación. Lyra ya estaba allí, intentando arreglar una unidad de alimentación averiada, mientras su cabello plateado no dejaba de caerle sobre la cara. Ethan sonrió y le dijo que los diplomáticos importantes normalmente tenían gente que hacía ese tipo de trabajo para ellos. Antes de que cualquiera de los dos pudiera volver a hablar, una violenta explosión sacudió toda la estación. Las luces se apagaron, el suelo se movió bajo sus pies y una fuerte alarma comenzó a sonar en la antigua sección de reparaciones. Una pesada puerta de emergencia se interpuso entre Ethan y Lyra antes de que él pudiera alcanzarla. Ethan pulsó los controles, pero el sistema estaba muerto, y a través de la pequeña ventana vio cómo el humo llenaba el lado del pasillo donde estaba Lyra. El ordenador de la estación anunció que la pared exterior había sufrido daños, y que la avería total del casco se produciría en 60 segundos. Lyra le gritó a Ethan que corriera hacia la ruta de escape mientras aún hubiera tiempo. Ethan miró hacia el pasillo seguro que tenía detrás, y luego volvió a mirar a Lyra, atrapada tras la puerta de metal. El ordenador hizo una cuenta atrás desde 50 segundos, mientras las luces de advertencia parpadeaban en rojo a su alrededor. La cuenta regresiva bajó de los 40 segundos mientras Ethan, con manos temblorosas, desconectaba los cables del panel de control averiado. Detrás de la puerta de emergencia, Lyra permanecía en medio de una densa humareda y no dejaba de decirle que se marchara antes de que la pared dañada cediera. Ethan la ignoró y conectó su batería portátil directamente al sistema de la puerta. Sparks saltó por encima de sus guantes, pero el candado seguía sin moverse. El ordenador de la estación advirtió de que esa sección se quedaría sin aire en menos de 30 segundos. Ethan miró a Lyra a través de la pequeña ventana y supo que solo le quedaba una oportunidad. Retiró la cubierta de seguridad y unió dos cables de alta tensión con una herramienta metálica. Un destello brillante iluminó el pasillo y la puerta de emergencia se movió repentinamente unos centímetros. Ethan metió los dedos en la abertura y tiró con todas sus fuerzas, mientras el motor rugía contra él. Lyra se apresuró a avanzar desde el otro lado y le ayudó a levantar la pesada puerta lo suficiente como para poder pasar por debajo. En el momento en que llegó junto a Ethan, él la agarró de la mano y la condujo hacia el pasillo seguro. Detrás de ellos, el muro exterior se rompió y la sección dañada quedó sellada justo antes de que el aire pudiera arrastrarlos hacia atrás. Cayeron al suelo juntos, respirando con dificultad, mientras las alarmas seguían sonando a su alrededor. Lyra miró a Ethan con asombro porque casi había muerto incluso después de que ella le dijera que corriera. Ella le preguntó por qué había regresado cuando podría haber escapado solo. Ethan la miró con expresión confusa, como si la respuesta debiera haber sido obvia. Simplemente dijo, «Porque todavía estabas ahí dentro». Esas pocas palabras afectaron a Lyra más profundamente de lo que Ethan comprendía. La noticia del rescate se extendió por la estación en cuestión de horas. Muchos trabajadores extraterrestres no podían comprender por qué un ser humano arriesgaría su vida por alguien de otra especie.
Algunos decían que Ethan había actuado sin motivo, mientras que otros, en silencio, comenzaron a respetarlo. El comandante Bael llegó a la enfermería y miró fijamente a Ethan durante un buen rato antes de hablar. En lugar de darle las gracias, Bael le hizo varias preguntas sobre la explosión y dónde había estado Ethan antes de que ocurriera. Ethan se dio cuenta rápidamente de que el comandante no creía que el accidente hubiera sido fortuito. Bael finalmente les dijo que la unidad de energía dañada había sido cambiada por alguien antes de la explosión. El fallo había sido planeado, y el momento elegido sugería que Lyra había sido el verdadero objetivo. Lyra guardó silencio porque solo unas pocas personas sabían que trabajaría en esa sección. Bael creía que alguien vinculado a la familia política elegida para su vínculo podría estar involucrado. Si Lyra rechazaba el acuerdo, las personas poderosas podrían perder influencia, dinero y control. Por primera vez, Ethan comprendió que el peligro que la rodeaba era mucho mayor que una simple advertencia airada en su pared. El Consejo Velaryi ordenó a Lyra que regresara inmediatamente a su planeta natal para su propia protección. Ella no quería irse, pero Bael le explicó que ya no podía mantenerla a salvo en la estación. Antes de abordar su nave, Lyra encontró a Ethan en secreto cerca de la sala de observación reparada. Durante varios segundos ninguno de los dos supo qué decir, porque ambos comprendían que tal vez no volverían a verse pronto. Entonces Lyra bajó la mirada, y el familiar color azul volvió lentamente a sus mejillas. Con voz suave preguntó, «¿Humano? ¿Lo dirás una vez más?» Ethan sonrió porque ahora entendía exactamente lo que ella quería oír. La miró fijamente a sus ojos violetas y le dijo, «Eres hermosa, Lyra». Su expresión se suavizó y susurró, «Entonces acuérdate de mí». Ethan observó desde la ventana cómo su nave abandonaba la estación y desaparecía entre las estrellas. 3 horas después, todos los sistemas de su habitación parpadearon repentinamente con una señal de emergencia procedente de la nave de Lyra. Entonces la señal se interrumpió y apareció un mensaje en la pantalla. Buque perdido. Ubicación desconocida. Ethan se quedó mirando las palabras en la pantalla mientras la señal de emergencia de la nave de Lyra desaparecía por completo. El informe de la estación decía que el buque había sufrido un fallo de navegación, pero Ethan no se creyó esa respuesta ni por un segundo. La nave de Lyra había sido revisada antes del lanzamiento, y su trayectoria de vuelo debería haberla llevado sana y salva al planeta natal de los Velaryi. Abrió los registros de reparaciones y comenzó a revisar todos los sistemas conectados a la nave. Horas después, descubrió un pequeño cambio oculto en el código de navegación. Alguien había cambiado la ruta de Lyra apenas unos minutos antes de que saliera de la estación. Ethan llevó las pruebas al comandante Bael y exigió la verdad. Al principio, Bael permaneció en silencio, pero cuando Ethan le mostró la ruta de vuelo modificada, el rostro del comandante se endureció. Admitió que varios líderes influyentes de Velaryi estaban enfadados porque Lyra quería rechazar el vínculo político. Si lo rechazaba abiertamente, 2 familias antiguas podrían perder poder y control dentro del Consejo. Bael creía que alguien se había llevado a Lyra antes de que pudiera llegar a su planeta natal. Ethan dijo inmediatamente que iban a encontrarla. Bael le advirtió que ya no se trataba de una simple misión de rescate. La ruta modificada conducía hacia una luna muerta donde una antigua estación militar Velaryi había sido abandonada muchos años antes. Se suponía que no debía haber nadie allí, lo que lo convertía en el lugar perfecto para esconder a alguien importante. Bael reunió un pequeño equipo, pero Ethan se negó a quedarse atrás. Le recordó al comandante que él entendía los antiguos sistemas de estaciones mejor que la mayoría de los soldados. Bael finalmente accedió, y su barco partió antes de que el Consejo pudiera detenerlos. Cuando llegaron a la luna muerta, la estación abandonada se veía oscura y vacía desde el espacio. En el instante en que su barco entró en la zona de atraque, los sistemas de defensa ocultos se activaron repentinamente. Los drones de seguridad atacaron, las puertas se cerraron con llave a su alrededor, y su comunicación con el mundo exterior desapareció.
Los soldados de Bell intentaron abrirse paso a la fuerza, pero Ethan se percató de que la estación utilizaba una antigua red de refrigeración. En lugar de atacar directamente a los drones, obligó a apagar el sistema de refrigeración. En cuestión de minutos, la mitad de las máquinas de seguridad dejaron de funcionar debido al calor. Ethan se adentró más en la estación mientras Bell y sus soldados controlaban el pasillo principal. Siguió las débiles señales de vida hasta llegar a una habitación cerrada con llave, tras dos pesadas puertas de seguridad. Dentro, Lyra estaba sentada contra la pared con las manos atadas, pero estaba viva. En el instante en que vio a Ethan, sus ojos violetas se abrieron de par en par, completamente incrédula. Ella le preguntó por qué había cruzado medio sistema estelar por ella. Ethan sonrió y dijo, «Me dijiste que me acordara de ti». Lyra rió suavemente a pesar de que las lágrimas le llenaban los ojos, y Ethan rápidamente le soltó las manos. Antes de que pudieran marcharse, todas las luces de la estación se pusieron rojas de repente. Los sistemas de seguridad que Ethan había desactivado comenzaron a reiniciarse uno por uno, y unos pasos pesados resonaron por los pasillos. La voz de Bael se escuchó a través del comunicador dañado de Ethan, advirtiéndole que soldados enemigos se acercaban desde ambas direcciones. Entonces, una voz tranquila llenó todos los altavoces de la emisora. Ethan Cole, el humano, deja atrás a la chica Belari, y tal vez puedas salir con vida. Ethan miró a Lyra mientras el sonido de los soldados que se acercaban se hacía más fuerte fuera de la puerta. Por un instante, Lyra pareció dispuesta a decirle que se salvara a sí mismo de nuevo, tal como lo había hecho durante la falla del casco. Pero Ethan ya sabía lo que iba a hacer. Se puso delante de ella, recogió una herramienta de seguridad rota y miró hacia la entrada cerrada con llave. Entonces respondió a la voz con una sola palabra. No. La pesada puerta de seguridad tembló cuando soldados armados de Belari intentaron entrar por la fuerza. Lyra miró a Ethan y le dijo que eran demasiados para luchar contra ellos. Ethan estuvo de acuerdo, pero no planeaba luchar contra ellos de la manera habitual. Abrió un pequeño panel en la pared y estudió el antiguo mapa de la estación que se escondía tras la pantalla rota. La estación era muy antigua, pero su suministro eléctrico, la gravedad y las puertas de emergencia seguían funcionando a través de un sistema centralizado. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ethan cuando se dio cuenta de que podía convertir toda la estación en un arma sin disparar un solo tiro. Finalmente, los soldados lograron atravesar la primera puerta y se precipitaron al pasillo. Ethan desactivó rápidamente la gravedad en su sección, enviándolos a flotar sin control hacia el techo. Luego abrió otra puerta de mantenimiento y condujo a Lyra a través de un estrecho túnel de servicio. Aparecieron más guardias delante, así que Ethan invirtió la gravedad durante 3 segundos y los dejó caer al suelo sanos y salvos, aunque de forma dolorosa. Lyra lo miró sorprendida y le preguntó cómo era posible que los humanos idearan planes tan extraños con tanta rapidez. Ethan respondió, «Normalmente empezamos a pensar más rápido cuando alguien intenta matarnos». Llegaron a la sala de control principal donde les esperaban el comandante Bael y 2 soldados supervivientes. Bael estaba herido, pero había encontrado algo más importante que las armas. Había descargado documentos secretos que demostraban que miembros influyentes del Consejo habían ordenado el secuestro de Lyra. Los archivos también revelaron que el ataque a la estación había sido planeado después de que Lyra cuestionara el vínculo político. Lyra examinó las pruebas y finalmente comprendió hasta dónde había llegado su propia gente para controlarla. Su miedo se transformó lentamente en ira. De repente, se encendió una gran pantalla que mostraba el rostro de Lord Taren, el hombre detrás del ataque. Le dijo a Lyra que aún tenía una oportunidad para obedecer a su familia y aceptar el vínculo que habían elegido para ella. Lyra dio un paso al frente, mientras Ethan permanecía en silencio a su lado. Durante la mayor parte de su vida, había agachado la cabeza cuando las personas poderosas daban órdenes. Esta vez miró directamente a Taren y dijo,
Mi vida me pertenece. La expresión tranquila de Taren desapareció, y ordenó a todos los soldados de la estación que la capturaran. Ethan envió inmediatamente las pruebas robadas de Bael a través del antiguo sistema de transmisión de emergencia de la estación. El mensaje llegó a los barcos cercanos antes de que los hombres de Taren pudieran bloquearlo. En cuestión de minutos, los registros secretos comenzaron a extenderse por todo el espacio Velari. Los ciudadanos de a pie vieron las órdenes, el plan de secuestro y los nombres de los líderes implicados. Taren se enfureció y ordenó que se bloqueara el reactor principal, con la esperanza de atrapar a todos dentro. Pero Ethan ya había encontrado un último camino para atravesar la estación. Abrió los muros de emergencia, encerró a los soldados enemigos tras las puertas blindadas y guió a Lyra y Bael hacia la bahía de atraque. Escaparon segundos antes de que los guardias restantes de Taren los alcanzaran. Cuando su pequeña nave finalmente entró en el espacio abierto, Lyra miró a Ethan con ojos cansados y le dio las gracias en voz baja. Ethan le dijo que se había salvado en el momento en que decidió enfrentarse a ellos. Antes de que Lyra pudiera responder, Bael recibió un mensaje del Consejo Velari. No era para Lyra. El mensaje ordenaba a Ethan Cole comparecer inmediatamente ante el pleno del Consejo. Bael le advirtió que muchos líderes culpaban a los humanos de generar ira pública en sus respectivos mundos. Ethan podría haberse negado, pero sabía que huir solo daría más poder a los enemigos de Lyra. Días después, entró solo en la enorme sala del consejo, mientras miles de personas veían la transmisión en directo. Un anciano del consejo lo miró con desdén y le preguntó: «Humano, ¿por qué te entrometiste en asuntos que no te incumbían?» Ethan respondió con calma: «Porque pidió ayuda». La sala quedó en silencio, pero el anciano no había terminado. Se inclinó hacia adelante y formuló la pregunta que Ethan no se esperaba. «Entonces, dígale a este consejo por qué llamó hermosa a Lyra». Todos los rostros en la habitación se volvieron hacia Ethan, mientras Lyra observaba desde el otro extremo de la cámara. Incluso el comandante Bael parecía inseguro de lo que diría el humano. Ethan respiró hondo. Miró fijamente a Lyra y se preparó para dar una respuesta que podría cambiar la vida de ambos para siempre. Ethan permanecía solo en el centro de la gran sala del consejo, mientras cientos de líderes Velari lo observaban en silencio. El anciano repitió su pregunta y cuestionó por qué un humano se había atrevido a llamar hermosa a Lyra, sabiendo lo que significaban esas palabras. Ethan miró a Lyra y vio miedo en sus ojos violetas, pero también vio confianza. Podría haber dado una respuesta cuidadosa que lo protegiera de problemas. En cambio, decidió que la verdad era la única respuesta que merecía la pena dar. Ethan declaró ante el consejo que, cuando conoció a Lyra, desconocía su familia, su rango y su valor político. Él solo había visto a una joven sola, mientras que todos a su alrededor la trataban como un símbolo en lugar de como una persona. Dijo que los seres humanos a menudo hacen cumplidos porque quieren que alguien sepa que son vistos y respetados. Decir que Lyra era guapa no formaba parte de ningún plan, desafío o juego político. Simplemente la miró y le dijo lo que realmente pensaba. La sala quedó en completo silencio mientras sus palabras se difundían a través de la transmisión en directo. Ethan dijo entonces que lo mejor de Lyra no era su rostro, ni su familia, ni las marcas brillantes en su piel. Fue la valentía que demostró al elegir finalmente su propio futuro. Lyra bajó la mirada mientras el familiar color azul aparecía lentamente en sus mejillas. Por primera vez, varios miembros jóvenes del consejo comenzaron a sonreír en lugar de mostrarse enojados. El anciano preguntó si Ethan creía que las ideas humanas debían reemplazar las tradiciones Velari. Ethan negó con la cabeza y dijo que todos los pueblos tienen derecho a proteger su cultura, pero añadió que ninguna tradición debería convertir a una persona viva en propiedad. Las pruebas del secuestro de Lyra ya habían llegado a millones de ciudadanos, y el consejo sabía que ya no podían ocultar la verdad. Tras un largo debate, Lyra obtuvo oficialmente el derecho a elegir su propia vida. Semanas después, Ethan regresó a la sala de observación donde todo había comenzado entre ellos. La ventana dañada había sido reparada,
y miles de estrellas llenaban la oscuridad más allá del cristal. Ethan estaba revisando un panel de control cuando escuchó pasos suaves detrás de él. Se giró y encontró a Lyra de pie allí, sin guardias, oficiales ni familiares a su alrededor. Por primera vez desde que la conoció, ella parecía completamente libre. Lyra le dijo a Ethan que había rechazado el vínculo político y que había aceptado un nuevo puesto trabajando como enlace entre los humanos y los Velarri. Ella le agradeció por haberla ayudado a comprender que elegir su propia vida no la hacía egoísta ni débil. Ethan sonrió y le dijo que ella misma había tomado la decisión más difícil. Lyra se acercó un poco más, y el color azul volvió lentamente a sus mejillas. Entonces, ella lo miró a los ojos y dijo en voz baja: «Humano, hay algo que quiero volver a oír». Ethan ya sabía a qué se refería, y una leve sonrisa apareció en su rostro. La miró bajo la suave luz de las estrellas y le dijo: «Eres hermosa, Lyra». Lyra sonrió, le tomó la mano y le preguntó suavemente: «Dilo otra vez». Ethan se rió y repitió las palabras mientras ella se acercaba a él, y por primera vez ninguno de los dos temía lo que esas sencillas palabras pudieran cambiar. Fuera de la gran ventana, naves de muchos mundos se movían pacíficamente entre las estrellas. Ethan nunca había planeado desafiar una tradición ajena, ni verse envuelto en una lucha entre familias poderosas. Solo a una solitaria mujer extranjera la había tratado como a una persona, mientras que todos los demás la trataban como a un título. Sin embargo, esas sencillas palabras humanas habían ayudado a Lyra a encontrar el coraje para elegir la libertad, y cuando ella le pidió que las repitiera una vez más, Ethan lo hizo con gusto.